aquí está, grabar. Muy bien, ahora sí. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase de hoy que se llama Recursos Administrativos. Bueno, es importante saber que para poder llegar a un recurso debemos de tener como antecedente la presentación de un reclamo, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros revisamos el tema de cómo podía, qué derechos tenía, ¿verdad?, el contribuyente, en el sentido de que podía pues presentarle a la administración tributaria algún llamado de atención, ¿no? Diciéndole, oiga, administración tributaria, vamos a revisar. Hola, Steffi, no te había visto. Ella es la que siempre me dice por dónde vamos. A ver, aquí hay unos chicos que tengo que admitirlo. Muy bien, entonces, este escenario de poderle decir a la administración tributaria, espérese un ratito, queremos revisar qué está pasando. Sí, creo que usted no ha dejado un criterio, digamos, conforme a derecho, ¿no? Porque la ley es la que lo dice todo y la que manda en este derecho tributario. Y entonces, nos tocará, pues, digamos, usar la vía del reclamo. Pero también nos dice que cuando tenemos un reclamo o una resolución desfavorable sobre ese reclamo, ¿verdad? Para el contribuyente, o para quienes, digamos, le afecte, pero también puede ser para terceras personas, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces vamos a definir qué es estos recursos, ¿sí? ¿Qué clase de recursos son y cuándo proceden? Entonces, tenemos como definición, ¿sí?, que nos dice, son los actos interpuestos por los sujetos pasivos para conseguir la modificación, la revocación o la anulación de una resolución. Fíjense ustedes estos términos tan interesantes que nos ponen, ¿no?, en esta definición. Bueno, pues, ¿qué modificación? ¿No? O sea, ¿sabe qué? Administración tributaria, yo creo que usted debe modificar su resolución porque la liquidación que usted ha hecho no está bien, ¿sí? Y entonces nos va a permitir acceder a un recurso, ¿verdad?, en donde podamos modificar esa situación. Una revocación, es decir, algo que tiene que ser revertido, ¿verdad? Eso es lo que nos llama la revocación, ¿no? Y una anulación, ¿sí?, es decir, cuando se ha presentado algún tipo de vicio dentro de ese reclamo que, en definitiva, no puede ser tramitado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice, contra la cual previamente se presentó un reclamo. Fíjense usted, me dice, ese es el antecedente o el elemento, digamos, característico para poder presentar un recurso. Yo tengo que tener una resolución anterior. Recordarán ustedes que el reclamo también se presenta sobre una resolución, ¿verdad? Sobre una resolución que hace la administración de un acto de determinación, ¿sí? O de las actuaciones, digamos, que giran en torno a la obligación tributaria, que son de la declaración, ¿verdad? Y las formas de cómo determinar la obligación tributaria. Entonces, va a haber una resolución en la que dice, ¿sabe qué? Usted ha hecho mal. Sobre ella yo puedo reclamar y decirle, yo creo que usted está diciéndome que yo he hecho mal algo que he hecho bien. Y como decíamos, ¿no?, en criollo, ¿no?, el derecho al pataleo. Vamos a insistir en que, porque ese es el pataleo, ¿verdad? Hay que insistir y como nosotros los ecuatorianos somos necios, ¿ves? Entonces, vamos a neciar allá con la administración tributaria. Entonces, le decimos, bueno, hemos venido a reclamar. Muy bien, entonces ese será el antecedente. Pero si aún así sigue siendo desfavorable, tengo otra oportunidad. Es decir, el legislador, al momento de estructurar la norma, dice, bueno, alguien más puede validarlo, no debe de ser letra muerta. Hay que dar una oportunidad más para que quizás otras personas puedan ver lo que el contribuyente está diciendo, ¿verdad? Y que no sea sesgado, dirigido, que no sea un capricho, que no sea un concepto equivocado, porque, bueno, estamos llamados a equivocarnos. Fíjense ustedes que hace unos minutos estaba en el teléfono, en una consulta.
Y entonces, justamente en temas que pertenecen a la materia tributaria, ¿ven? Sobre temas de agua potable. Y entonces me decían, ¿no? Me daban dos conceptos, el concepto de subvencionar o de subsidiar, sí, y las donaciones, ¿ya? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que un abogado eh, pueda confundir dos conceptos que son completamente diferentes, de aplicación diferente y de hecho de materias diferentes? Porque el tema de los subsidios, más que ser un tema legal, es un tema económico, ¿ya? Y entonces, fíjense ustedes esta situación que se produce y esta confusión que nosotros los abogados podemos hacer en el tecnicismo, ¿sí? Propio de los tributos, ¿no? O de lo que pertenece a lo tributario, ¿no? Entonces, de hecho, era para una ordenanza municipal, era para un GATS, y le digo, ¿cómo es posible que quienes trabajen para esta GATS no tengan la especialidad y digamos, eh, delicadeza, por decirlo de alguna forma, de poder estudiar verdaderamente cuál es el parámetro legal en el que debemos de dirigirnos? Entonces nosotros, si así no nos guste el tema numérico, ¿verdad? Yo les dije, sobre contabilidad tenemos que saber algo, ¿sí? Algunos conceptos básicos, y claro, debemos de saberlo para poder entender y para poder explicarle al juez, ¿verdad? O para poder discutir con la administración tributaria, ¿no? Entonces yo les dije, no se preocupe porque eso de ahí siempre lo vamos a tener que realizar en conjunto con quién, con el técnico contable, ¿no? Entonces, si usted va a hacer una reclamación o va a tener el ejercicio de un recurso, pues entonces los aspectos económicos pues se trabajarán con quienes son los expertos en los aspectos económicos, ¿no? Entonces, es importante entonces conocer que lo que caracteriza el recurso es precisamente que debe existir un reclamo, ¿no? Previo. Es decir, una resolución en donde nos dice definitivamente no, es desfavorable. Muy bien. ¿Cuándo proceden entonces los recursos? Dice, frente a una resolución como respuesta a un reclamo previamente presentado. Entonces, significa que yo, todo lo que vimos ya sobre el reclamo, ¿verdad? Lo tenemos que cumplir en tiempos, ¿verdad? Los 20 días para presentarlo, los días para que lo notifiquen, los días para que, los 15 o 30 días que me lleva para tomar la prueba hasta que llego a la resolución, ¿verdad? Y cuando me emite la resolución, etcétera. Muy bien. Entonces, supongamos que ahí ya han pasado unos 6 meses, ¿ya? Póngale un año, ¿ya? Entonces significa que yo recién ahí voy a poder interponer este recurso, ¿verdad? Muy bien, y dice, no caben recursos frente a actos en firme o frente a actos ejecutoriados. Fíjense ustedes que cuando ustedes lean el Código Tributario, ¿no? Ya les mandé, hoy día está puesto su trabajo autónomo, que es avanzar en los articulados. Vamos a avanzar hasta el artículo 80. Y ustedes ya ahí se tienen que estar dando cuenta y revisando todo lo que hemos visto, ¿verdad? Ya todo lo que le hemos hablado y todo lo demás. Entonces, hay una parte en el código que nos dice, bueno, ¿cuándo estoy frente a un acto en firme y cuándo estoy frente a un acto ejecutoriado? Muy bien, entonces, acto en firme, dice, son aquellos que no se hubieran presentado reclamo alguno. Es decir, que notificado el reclamo, yo no interpuse el recurso, ¿ya? Y se quedó en acto en firme. Entonces, cumplido el tiempo, estaba en el artículo 83, fíjense ustedes, ya todavía no lo van a ver, sino el siguiente taller. Pues entonces, estando en firme, yo ya no puedo recurrir. Entonces, no cabe el recurso. Si alguien lo quiere hacer, digamos, fuera de tiempo, entonces es simple y llanamente no va a poder proceder. Y si hablamos de actos ejecutoriados, son aquellos en los cuales no se ha interpuesto recurso alguno, ¿ya? Es decir, que ya queda ejecutoriado, ¿no? Como la sentencia, ¿no? Ya ahí ya no hay cómo revivirlo, no hay cómo hacer absolutamente nada. Entonces, actos en firmes, no se hubiera presentado ningún reclamo. Es decir, pasaron los 20 días del reclamo, no hice nada, se vuelve acto en firme. ¿Ya?
ya no puede entonces acceder al reclamo y tampoco va a poder acceder a, ¿qué? A un recurso. Y actos ejecutoriados que haciendo el reclamo, ¿verdad? Y pasado el tiempo, yo ya no puedo interponer el recurso. ¿Okay? ¿Y qué clases de recursos? Pues tenemos el recurso de revisión, el recurso de queja, el recurso de apelación dentro del procedimiento de ejecución coactiva que, digamos, es donde va a proceder. Para el caso de recurso de revisión y el recurso de queja no hay más recursos, ¿no? O sea, no hay el recurso de apelación. Y claramente hasta ahí llega y se agota la vía administrativa. Muy bien. Vamos a ver dentro del recurso administrativo el recurso de queja. Bien, el recurso de queja, ¿sí? Que es parte de la clasificación, ¿verdad? Es la posibilidad, dice, que tiene el contribuyente o el responsable, ¿verdad? Y todo aquel que represente una reclamación o una petición. Ya habíamos diferenciado, ¿verdad? Los reclamos y las peticiones, ¿no? Es decir, no solamente va a proceder para el reclamo, sino también para cualquier tipo de petición. Y por eso ustedes ven aquí que hay este enlace, ¿sí? Este enlace con el silencio administrativo, ¿verdad? Porque habíamos hablado del derecho de petición versus el derecho, versus el silencio administrativo. Muy bien. Entonces, dice que se hará pues a la administración tributaria, ¿no? Este recurso de queja se lo planteará ante la administración tributaria por situaciones de no haber sido atendidos dentro de los plazos legales. Presentará pues la queja ante la autoridad jerárquicamente superior. Y aquí dos cosas. Yo les había hablado, ¿verdad?, sobre las competencias, ¿verdad? Y habíamos establecido quiénes, cuando vimos el reclamo, dijimos, yo tengo que saber quién es el competente, el director regional, el director provincial, quién es el director nacional, ¿sí? ¿Quién es esa máxima autoridad para la vía del reclamo? ¿Sí? O del derecho de petición, cualquiera de ellos. Muy bien, y entonces, fíjense que me habla de este tema de la competencia, ¿no? Está inmerso ahí. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber? ¿Quién va a ser el jerárquico superior? ¿Sí? Tal vez si yo hablo de un abogado que trabaja en el área jurídica y que, digamos, tenía que hacer un informe y no ha entregado el informe, probablemente su jerárquico superior será el coordinador jurídico. ¿Ok? Y entonces yo tendré que plantearlo, ese recurso de queja, ante esa autoridad. ¿Sí? Entonces, muy bien. El otro componente, ¿sí?, que nos habla es justamente el de los tiempos. ¿Sí? De los tiempos. Ya la Corte Constitucional en su momento se pronunció, ¿sí?, sobre el recurso de revisión, fíjense ustedes, ¿no? Sobre el recurso de revisión. Entonces, el recurso de revisión me parece que hay instituciones en las que tienen un plazo para resolver de 90 días, me parece que es. Lo puso, digamos, este tema de recurso de revisión fue por unos actos de la Administración de la Contraloría General del Estado. Entonces, obviamente, manejan el tema de recurso de revisión, digamos, a nivel administrativo, y por ende sigue la misma línea el resto de la administración pública. Y entonces le decía, a ver, señores de la Contraloría, porque en una sentencia del contencioso administrativo se le ocurrió a esos jueces decir, por un tribunal, se le ocurrió a esos jueces decir que los 90 días era referencial. Fíjense ustedes, qué descriterio total y qué irresponsabilidad dentro del marco jurídico. Como yo siempre digo, los abogados tenemos que respetar los plazos, tenemos que respetar las órdenes que nos dan, los requisitos, los elementos, todo. ¿Sí? Y no tenemos que inventarnos nada. Fíjense ustedes,
lamentablemente la Corte hace esta pésima interpretación y por años la Contraloría y otras entidades del sector público, entre esas la aduana, ¿sí? Y la administración tributaria, se acogieron de este elemento, de esta sentencia, y entonces la Corte Constitucional vino y les tiró abajo todo. Les dijo, no señores, los plazos están para cumplirse. Y si la ley dispone unos plazos, pues tiene que cumplirse dentro de los plazos que dice la ley. Y a lo cual aplaudimos de pie, ¿sí? Porque definitivamente es así, ¿ya? Y entonces empezaron a caer un montón de informes de la Contraloría General del Estado, porque estuvieron mal hechos y porque obviamente los recursos de revisión fueron extemporáneos, eh, deliberados, y eso acarreó inseguridad jurídica total, ¿sí? Y entonces argumentar que tienen exceso de trabajo, que tienen un montón de cosas, no. La verdad es que eh, justamente ahora que me toca hablar del tema del silencio administrativo, ¿no? Que digamos es el tercer aspecto que voy a tocar en este sentido. Es el tema de los plazos es algo tan importante, ¿no? Que, como pasa con el silencio administrativo, o sea, la administración no puede decir que no tiene el tiempo suficiente. Y se los digo yo que he tenido, digamos, una carrera de alrededor de 15 años dentro del sector público, ¿sí? A mi expediente que me daban, yo lo despachaba, podía demorarme quizás en la revisión, ¿no? Que hay que revisar. Hay casos que son, digamos, fáciles de manejar si usted conoce, si usted ha leído, si usted lo sabe, si usted tiene la experiencia. Pero si usted no sabe nada, quizás usted se demore más tiempo. Pero fíjense ustedes que la ley de modernización del Estado, ¿sí? Le otorgaba a cada servidor público 15 días para poder ventilar o poder instruirse de un caso que le llegue. Pero los señores de la administración pública, y le digo, y los digo en serio, porque justamente ahora que les decía el tema de la llamada telefónica, ¿no? Le digo, hemos combatido tanto este tema de la vagancia que había en el sector público, ¿no? De esos servidores que no quieren hacer nada, ¿no? Y que venían y decían, ah, ya, gracias, aquí le recibo, muy bien, pero son 15 días que tengo para resolverlo. Y lo ponían en el cajón. Y entonces, a mí me alaban de los cabellos, ¿no? Porque eso no es así. O sea, señores, ¿qué administra la administración pública? Derechos, derechos. Y pasa lo mismo aquí en el tema de la tributación. O sea, aquí no estamos peleando cualquier cosa, estamos peleando derechos. Estamos solicitando se atiendan derechos. Eh, y los derechos, como yo les decía, que lo aprendí desde el primer día de clases en que ingresé a la carrera de Derecho, ¿sí? Eh, claramente nos dijo un profesor, los derechos se reclaman, ¿sí? Los derechos se reclaman. Entonces, si usted no es capaz de reclamar, pues bueno, será su problema. Pero, y sabrá las consecuencias. Pero el que sí reclama, fíjese usted, entonces la cultura de reclamo es una cultura que definitivamente nuestro país todavía está en pañales. No es que no hay, no es que la ciudadanía no reclama, todos reclaman, y si ustedes abren un Twitter, solamente encontrará reclamos. Por eso yo me fui de Twitter, ya me generaba una situación anímica negativa total, ¿sí? En donde yo decía, no puede ser posible que todo sea un reclamo, ¿ven? Pero es el sentido de la sociedad. Es decir, es el sentido de la sociedad porque sus derechos no se consolidan en nada, ¿ven? En nada. ¿Ya? Entonces, pedimos salud y no tenemos salud. Pedimos que tengan, tener pensiones justas para los viejitos, para los jubilados, para que tengan todas sus necesidades. No la tenemos, ¿sí? Entonces no tenemos paz, ¿ven? Porque nuestros derechos están ahí, ¿sí? Circulando en las manos de unos tantos que lo único que dicen es, tengo, hoy con el COA tienen 30 días para resolver. Imagínense ustedes, le ampliaron el tiempo. Entonces, como yo digo, no, le ampliaron la vagancia al servidor público, y lo digo porque yo he sido servidora pública y les repito, yo he podido resolver, claro, he tenido 2, 3 casos, de hecho está en un récord que me llevaban, ¿ves?
y que puedo decir, hay casos que se me tomaban 45 días, 50 días, está bien, por la complejidad, pero de que un servidor puede resolver dentro de 15 días es completamente factible. Que puede resolverlo en menos días, completamente factible, y de hecho nosotros nos poníamos por debajo del tiempo, ¿ya? Yo siempre he estado en mi trabajo al día. Si yo pedía vacaciones, cerraba mi kiosco, no pasaba nada, yo daba todo el día, todo despachado. El que me iba a reemplazar o el que asumía, digamos, la carga que me tocaba a mí, o sea, no tenía mayor responsabilidad porque en realidad era cero. Era algo que llegaba y nada más distribuían entre los otros servidores. Entonces, fíjese usted, caer en un silencio administrativo, sí, caer en un silencio administrativo, realmente hoy en día pues se puede mirar con mucho asombro, sí, porque realmente significaría que la administración tributaria en este caso, ¿no? No ha tenido el orden necesario. Pero fíjense ustedes que eso yo rescato del Servicio de Rentas Internas. Realmente ellos trabajan, y ustedes lo tienen que haber comprobado en su trabajo que le mandé sobre la simplificación o simplicidad de trámites, ¿ven? Y ahora tenemos, ¿no? También una normativa especialmente para simplificar los trámites. Precisamente para esto, para que el silencio administrativo sea una figura decorativa dentro de la ley, sí, que no tenga necesidad de configurar, sí, que obviamente causa perjuicio al Estado, porque en el silencio administrativo también puede generar una responsabilidad objetiva, sí, al Estado, es decir, una indemnización por la afectación de derechos, ¿ya? Entonces, eso es lo grave, fíjense, eso es lo grave. Entonces, no podemos permitir que esto siga pasando o siga ocurriendo. De hecho, por ejemplo, los grandes reclamos que hay de las empresas grandes, en cierta medida, ¿sí? El quitarle a esa empresa, digámoslo así, un excesivo pago a la administración tributaria, puede implicar que en el corto, mediano o largo plazo tenga una afectación económica de tal magnitud que pueda llevar a la quiebra, ¿sí? En el tiempo. Entonces, estamos hablando de procesos que pueden durar años, ¿sí? Hasta que prescriba esto, ¿no? Para que pueda prescribir, y dijimos son 7 años hasta para que pueda prescribir. Entonces, 7 años de litigios, ustedes saben lo que puede llevar o conllevar a una administración, digamos, de estas actividades comerciales, arrastrando y arrastrando y arrastrando un problema tributario, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Por eso es que la administración, digamos, el derecho tributario en sí, sí, hoy en día busca mecanismos mucho más modernos, sí, o sea, busca mecanismos mucho más directos. Fíjense ustedes que hay países que, ustedes yo creo que sí se los comenté, pueden entrar a una mediación para resolver los problemas tributarios. Eso es ya realmente un escenario de altísimo nivel. ¿Ven? Pueden llegar pueden llegar a tener sistemas tributarios, de determinación tributaria, fíjense ustedes, conciliatorias. Es decir, decirle, mira, yo este año tengo proyectado ganar tanto, sobre eso te voy a pagar un 10, 20, 30, 40%, ¿sí? Como aporte de impuesto a la renta. Eso es otro nivel, ¿ven? Entonces, aquí el ecuatoriano le dirá, ¿sabes qué? Te doy, dice, dame 15 y comienza la baja, ¿no? A subastarlo, ¿sí? Que sea menos, ¿sí? Entonces, sí, porque es, no, lo que pague menos, ¿sí? Cuando en realidad la cultura tributaria implica otras cosas, como yo les decía. En primer lugar, cambiar el pensamiento del ciudadano de decir que sus impuestos no sirven para nada. No es así, de una u otra forma el Estado busca el bienestar. Si unos con mejores técnicas, otros sin ninguna técnica, sí, pero de alguna u otra forma en algo acertarán, sí, es decir,
si ponen un dispensario médico, nunca estará de más. Si ponen una escuela más, nunca estará de más. ¿Sí? Así no sea estratégico, así sea para 2 niños, así sea para 3 niños. De todas maneras, hay cosas que, digamos, tenemos que mirarlas con, no solamente con objetividad de gasto, ¿sí? Sino también de resultado, ¿ya? Porque hay situaciones que, digamos, son necesarias, las telecomunicaciones, la tecnología, la educación, la salud, son temas que, digamos, deben estar siempre en constante evolución. La agricultura, ya lo habíamos visto en lo que es la política económica, ¿no? Pero bueno, regreso, ¿sí? Regreso, porque en realidad esta es la reflexión, ¿no? Que hace el legislador al momento de poder analizar pues todos estos conceptos, todos estos derechos, ¿no? Están ahí, ¿cómo le hago posible? ¿Cómo hago realidad? Para que el contribuyente tenga una relación cercana con la administración tributaria, tenga una relación amigable, sana, saludable, y pueda, y que reclamar no sea un fastidio para ninguna de las dos partes. Ay, ya viene a reclamar, ay, ya viene a pedirme que le devuelva los impuestos, ay, ya viene a decirme que está mal hecha la liquidación. Sí, o sea, sino que sean los derechos que se activen con todas las posibilidades de transparencia, ¿sí? Y de seguridad jurídica, ¿sí? Es decir, si a mí me van a devolver dinero, ¿no? Como por ejemplo, yo les conté, ¿no? Ya la persona que me hace la declaración tributaria, me dijo, ya te presenté un reclamo de devolución. Entonces me dijo, te ha salido muy bien. Entonces, bueno, ya, vamos a ver. Y se le hizo tan fácil, tan sencillo a ella, ¿no? Hacerlo. Claro, yo no soy una contribuyente de mucho dinero, ¿no? Pero me siento contenta, o sea, me refiero a que yo siempre le digo, no, no reclames nada, después me vienen a revisar y yo no tengo tiempo para entregarles nada, para hacer, y no, no me ha pasado. Fíjense que hace unos años atrás me hicieron una devolución y nunca me han venido a fiscalizar. Sin embargo, en otras empresas grandes, obviamente sí hay como monitorear, digamos, estos temas y obviamente ser mucho más seguros, ¿no? En ese aspecto que tiene toda la razón la administración tributaria de activar, y, digamos, todos los mecanismos, pues, de seguridad, ¿no? De poder eh, saber cuánto es la realidad de que paga ese contribuyente. Entonces, fíjense ustedes, entonces en el tema del silencio administrativo, como les dije, no debería de pasar, ¿sí? No debería de pasarnos, no debería de ser una situación que afecte al ciudadano, ¿sí? Sin embargo, es una figura jurídica que sabiamente el legislador la ha implementado dentro del derecho tributario también, obviamente lo podemos ver también en este recurso de queja, ¿no? Cuando no somos atendidos. Por eso dice claramente, ¿no? El recurso de queja yo lo puedo plantear, pero no significa que yo ya no puedo plantear una acción de silencio administrativo. Todo lo contrario. Dice, sin perjuicio del derecho a formular la acción por silencio administrativo. La ley le abre también la puerta judicial eh, para tramitar lo que es el silencio administrativo, ¿ya? Entonces, no solamente es que yo puedo quejarme del servidor, sino que puedo también acceder a la vía judicial, al contencioso administrativo, ¿sí? En relación al tema de silencio administrativo. ¿Qué procedimiento voy a seguir? Bueno, presentada la queja, se corre traslado al servidor, ¿verdad? Al funcionario que está, digamos, con ese trámite, el que le llegó y le dijo que tenía 30 días para despacharlo, ¿no? Que dice el COA, ¿no? El Código Orgánico Administrativo. Y entonces tiene 3 días para hacer sus descargos, ¿no? Su contestación. Si no lo hace, pues se lo declara en rebeldía. También lo dice el mismo código y está bien, es una figura importante, ¿sí? No quiere contestar, significa que no le importa, no le interesa, no es de su incumbencia. Luego que se la presenta ante el jerárquico superior, quien dictará una resolución y le darán 5 días para resolverla. Fíjense ustedes que este recurso es sumamente ágil, no es, digamos,
dilatorio, y resuelto no procede por ningún tipo de recurso, ¿ya? Es decir que no es que si no lo sancionaron a este servidor, yo voy a irme a otras autoridades para que alguien me dé la razón, no, ¿ya? Y está bien, porque el legislador se pone, digamos, pone su balanza, ¿no? Y dice, bueno, pues esto de aquí podría llegar a ser un recurso de persecución de algún servidor público. No me has contestado, no hiciste, no esto, sí. Y entonces, si yo le doy mucha cabida, ¿verdad? Entonces puede volver, digamos, bastante complicado. Sin embargo, fíjense ustedes los efectos que produce este recurso de queja. En primer lugar, que no suspende la competencia del servidor, es decir, que el servidor que ha conocido lo va a seguir conociendo y lo va a resolver pese a tener una queja. De ser culpable, ¿verdad? Será sancionado con una multa o con la destitución si es reincidente. Bueno, entonces esto también nos permite ver que lo justo, ¿no? En que si hay una persona que se queja de que hay alguien que no está haciendo su trabajo bien, ¿sí? Y si esa persona tiene más de una queja, ¿sí? Pues entonces significa que no le interesa su trabajo y que no es un buen servidor. ¿Sí? Y por eso lo castiga o lo sanciona de esta forma la ley. ¿Sabe qué? Váyase. Preferible es que sea destituido porque a usted no le interesa gestionar. Entonces, es una alerta que tienen los servidores tributarios, no es una norma, digamos, ni chantajista, ni amedrentadora, sino que simple y llanamente es, digamos, la vara en la que le dice, sea justo y sea usted responsable de que la administración tributaria no se puede dar el lujo, sí, porque maneja dinero, recauda dinero. Y yo les he dicho que el dinero tiene un costo en el tiempo, ¿sí? Y como les digo, la mayor afectación que puede llegar a tener ese contribuyente es que pueda llegar a tener una situación de quiebra por arrastrar una pelea, ¿sí? De largo tiempo que a la larga lo perjudica y que podría llegar a ser importante, ¿no? Podría llegar a ser importante. Entonces, digamos, es un termómetro, ¿no? Eh, que mide, ¿sí? Realmente hasta dónde puede llegar los calores, ¿ven? O las fiebres de algunos servidores, ¿no? Apasionados, que puedan pensar. Fíjense que yo siempre digo, ¿no? El Estado tiene poderes exorbitantes, no solo dice la doctrina administrativa. Entonces tiene el sartén por el mango, ¿sí? Y hay gente que llega a la administración pública porque quiere poder, ¿ven? Quiere poder, quieren tener poder. Y entonces, Kelly, espérame un ratito. Y entonces, ven, quiere tener poder, quiere estar en una situación de poder. Y entonces esto de aquí puede llegar a distorsionarse y el legislador, digamos, muy sabiamente busca este medio, digamos, que pueda apaciguar cualquier tipo de relación distorsionada o excesiva, ¿sí? Porque también hay el exceso de poder, ¿no? Está también configurado dentro del derecho administrativo el exceso de poder que los administradores públicos puedan incurrir, ¿no? Kelly, ¿qué querías decir? ¿Dónde estás? Sí, Miss, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Mi Kelly, pregunta cuéntame. era la siguiente. ¿Qué Dígame. tal? Este, m- Mire, yo trabajo en el área administrativa financiera, pero mi pregunta se basa de que ya que dice que el recurso de queja puede ser presentada o es una contribuyente o responsable, puede presentarlo también, digámoslo así, el, el superior de la persona con la que trabaja, por decirlo así. Un ejemplo, si yo fuera el funcionario que no estoy haciendo a tiempo mi trabajo, mi jefe puede presentar el recurso de jefa ante su ¿De qué? jerárquico superior contra mí. No, no, Kelly. No, no opera así. Este recurso es para el contribuyente, es para el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Tú trabajas en la administración tributaria. No, en el área No, administrativa. Es que evidentemente eso es para profesionales, pues, y yo estoy estudiando, no, sino esta que es me interesa para, saber.
Esto es para los que trabajan en el sector público, ¿ya? En las instituciones públicas. No opera de esa manera. Realmente, cuando usted no cumple sus funciones, ¿verdad? Su jefe, al menos en el sector público, hay una etapa de evaluación en donde evalúan al personal. Y el jefe inmediato es el que hace la evaluación, ¿ya? Y entonces, ahí se presenta esa evaluación, eso es lo CEP, ¿ves? En el sector público, porque hablamos del sector público. Hace la evaluación y le dice que no ha cumplido las metas, ¿sí? Y obviamente lo presenta en los resultados, digamos, de contabilizar o de medir los resultados de los procesos que le han sido entregados, ¿no? Entonces, no opera de esta manera. Esto es para justamente, digamos, este recurso de queja es un beneficio especial que tiene la administración tributaria para el contribuyente, y que, como les decía, el legislador lo que ha pensado es en darle una herramienta en donde el usuario, digamos, pueda sentirse servido realmente y atendido sin que le lesionen o perjudiquen sus derechos, ¿sí? Porque salirse del plazo, como aquí lo dice, ¿verdad? Por eso el plazo es importante, salirse del plazo hace que los derechos se diluyan, ¿sí? Y si usted tenía tiempo para recurrir, ya no lo tiene, ¿sí? Porque ya superan los tiempos, ¿sí? Y pueda llegar a afectarle. Entonces, realmente es un tema que, digamos, siempre se ha venido discutiendo, y de hecho son uno de los problemas más graves que ha tenido, digamos, las administraciones, ¿no? En general, porque ellos, pues, hay quienes, como les decía, ¿no? Este poder que sienten de que pueden hacer lo que quieran, que tienen el poder, que son los súper poderosos, ¿ven? Y entonces eso no puede pasar, ¿sí? Aquí, porque manejamos derechos, ¿sí? Y entonces, si alguien tiene derecho a reclamar, reclame, y si no tiene derecho a reclamar, pues entonces dígale que no lo puede reclamar, ¿sí? O dígale con toda la sinceridad del caso, ¿verdad? En el procedimiento y en los tiempos que se ponen o se establecen, pues dígale que no procede, ¿sí? Pero tiene que permitirle que lo haga. Es un espacio, ¿sí? Estos recursos, estos reclamos, estos recursos, este derecho a petición, es un derecho, ¿sí? Es un derecho reconocido, ¿sí? Y entonces, como les decía, los derechos se reclaman, es decir, se activan, se permiten. Así usted sepa que va a ser desfavorable, lo tiene que hacer. Es justo para las partes agotar todas las posibilidades que la norma le permite hacerlo, porque son derechos reconocidos, ¿sí? Estamos de acuerdo en que si usted sabe que usted va a perder, usted no tiene la razón, pues no active, ¿sí? Porque es lo justo, porque se pierde tiempo, porque pueden despacharse otras cosas, digamos, que tienen mayor importancia, y ese tiempo también puede ser empleado en otros procesos, digamos, que verdaderamente sí pueden llegar a tener, digamos, una repercusión importante, ¿no? Una recuperación de tributos eh, por algún tipo de mal contribuyente. No quiero decir un contribuyente evasor, ¿no? Más bien por un mal contribuyente que no ha sabido aplicar bien las normas y que se ha equivocado, y que, digamos, la administración tiene esta oportunidad y este espacio de dejar sentado un caso, un precedente, para que el resto de contribuyentes, como les repito, el contribuyente debe ser un ciudadano consciente, sí, y por eso les comento, ¿no? Cuando a mí me vienen con cosas tributarias, yo le digo, hay que pagarle al Estado. Eso sí, te digo aquí, a mí no me vengas con que, mírame cómo me haces, cómo me pones aquí, me quitas allá, o me haces así, o me pones acá para sacar mejor beneficio. Lo que hay que pagar, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿por qué no? O sea, después nos preguntamos por qué estamos en los temas de la corrupción, ¿ves? Si no somos honestos, si no somos sinceros realmente nosotros y queremos sacar provecho de alguien, entonces cuando el Estado se aprovecha de nosotros, ¿verdad? Con los actos de corrupción,
¿sí? Andamos llorando, ¿ya? Somos víctimas de nosotros mismos, ¿sí? Por eso es que es importante saber los valores, por eso es que es importante saber que la norma está llena de valores, está llena de buenas intenciones, por eso es que el legislador le permite, ¿sí? Tener un sistema equilibrado, un sistema de derechos que, porque fíjense, o sea, el Estado puede ser autoritario, ¿no? Que lo han visto en derecho político, ¿no? Puede ser tajante y decir, yo aquí espero los tributos y me pagas tanto y punto, ¿sí? Y no tienes derecho a reclamar, ¿ya? Sin embargo, esa no es la figura, no es un derecho de esa magnitud, sino más bien es un derecho que nos permite interactuar y saber cuál es el comportamiento de las actividades económicas. Porque fíjense que eso es lo que yo, justamente que decía que estaba en una llamada telefónica, yo le decía, mira, el problema que tenemos aquí en este país, ¿sí? Que salió hace pocos, creo que fue el día de ayer o antes de ayer, nos pasaron ahora una sentencia de la Corte Constitucional en donde, ¿se acuerdan que yo había hablado del anticipo del impuesto a la renta? No sé si lo comenté a ustedes. El anticipo del impuesto a la renta era completamente factible hacerlo si se encuentra en un estado de emergencia o cuando haya complicaciones económicas, ¿no? Dentro del país, lo permite la Constitución. Y fíjense ustedes que la Corte Constitucional ha dicho que no. Ahora que el presidente dijo que ya no iba a recaudar ese impuesto anticipado, sí, hace un decreto ejecutivo donde regresa al sistema de anticipo al impuesto a la renta, de pago anticipo. Y entonces que yo les decía, ¿cómo es posible que primero diga una cosa y después diga otra? Y efectivamente, ¿sí? La Corte Constitucional le dice que se lo niega. Y eso no es posible. En el marco tributario no es posible. No es posible porque el país está pasando por una crítica situación económica. Y la Constitución se lo permite. Es la manera de poder tener liquidez. Porque definitivamente no estamos produciendo como producíamos antes. De hecho, el otro día fui al supermercado y dije, las perchas no tienen productos importados. Hay supermercados que no tienen, han bajado los productos importados, han dejado de traer. Y entonces, frente a esa situación, sí, pues el Estado tiene que hacer algo para poder tener esta liquidez que necesita. Y que, como ustedes saben, hay muchos servidores públicos que están impagos de sus remuneraciones, ¿sí? Y entonces el tema del empleo, ¿no? Que es un tema de política económica. Y es una cadena de consecuencias. Entonces, fíjense ustedes, pero hay un voto salvado, ¿sí? Y entonces, claro, en el grupo donde nos pasaron esto de aquí, yo le dije, yo estoy de acuerdo con el voto salvado, porque cómo es posible que dejen haber negado un derecho constitucional que tiene el presidente de la República para poder hacer, determinar esta medida económica, ¿ven? Y que era necesario hacerlo. Yo entiendo que esto de aquí se tiene que haber caído porque realmente no he leído el decreto ejecutivo, pero muy probablemente no tiene la motivación necesaria del acto constitutivo administrativo, ¿sí? Que debe tener unos fundamentos disparatados, ¿ya? Y que en definitiva, ¿sí? Tampoco se justifica, como decía, ¿no? Conversaba con esta persona, y le decía, fíjate que para poder también justificar frente a empresas que están perdiendo, ¿sí? Y que les va a tocar pagar anticipadamente sobre lo que buenamente puedan vender, ¿sí? Entiendo la posición de las empresas, no es que no lo entiendo, ¿sí? Pero el Estado también necesita, y como les dije, el Estado es el motor de arranque, ¿ven? Y ese es el motor de arranque, el anticipo del impuesto a la renta, es el motor de arranque. Y yo le digo, bueno, pero si por lo menos compensara, ¿verdad? Porque han puesto créditos de reactivación económica, ¿verdad? Que puedan respaldar esa recaudación anticipada. O sea, decirle, señores, pues ustedes pueden acceder a un crédito, hágalo y con eso usted puede llegar a anticiparnos el pago de los tributos. Entonces se entendería, digamos, un cuadro equilibrado, ¿no? Pero muy probablemente, le decía yo,
sin el ánimo de ser política, ni de ser tampoco, digamos, polémica, nada personal ni nada por el estilo. Solamente es pura pasión de ser ecuatoriana, en decir que lamentablemente el ministro de Finanzas no tiene la capacidad suficiente para administrar el presupuesto público. ¿Sí? No todo el mundo está preparado, ¿sí? Hay que estar muy bien preparado y hay que leer mucho, hay que conocer mucho y hay que tener mucha experiencia. Él viene del sector privado y como yo decía y hacía la comparación, ¿sí? Decía, una cosa es que, por ejemplo, yo conozca del sector pesquero, ¿sí? Pero no sé del sector automotriz, ¿sí? Y entonces ahí vienen los vacíos, ¿verdad? Administrar el Estado hay que saber de muchísimas cosas, hay que saber de muchas cosas, hay que tener una experiencia, digamos, muy completa, ¿sí? Y definitivamente tiene que ser una persona muy investigadora, muy instruida, para que pueda manejar todos los frentes. Por eso es que los gobiernos, ¿sí? Nos dejan deudas, ¿sí? Como por ejemplo el desarrollo agrícola, el desarrollo en algunas actividades, ¿sí? O de algunos ministerios. Unos ponen más énfasis en algunas infraestructuras, otros en temas agrícolas, otros en temas pesqueros, por ejemplo. La pesca ha aprovechado muchísimo en este gobierno. Hubo una reforma a la legislación y entonces esa actividad económica, digamos, en beneficios tributarios también, ustedes lo van a poder revisar en algún momento. Sí, lo hicieron, han ganado espacio, han ganado terreno y eso, digamos, se lo reconoceremos a este gobierno. Pero en otras cosas nos quedan debiendo, porque no se puede saber de todo, no se puede tener todo, ¿sí? Y no todos pueden hacer todo lo que necesita el país para moverse, ¿ven? Y esa es la gran deuda. Pero también eso también es parte de la educación, ¿no? Por eso, chicos, es importante, ¿sí? Leer, estudiar constantemente, no dejes de estudiar nunca. Yo sé que a veces sentimos que el cerebro está sumamente cansado, por estudiar muchas cosas, porque nos mandan muchas tareas, ¿no? He escuchado que hay personas que realmente dicen, bueno, son muchas tareas las que nos mandan, ¿verdad? Pero saben que este es un momento, sí, es un momento. Yo cuando me tocaba pasar noches sin poder dormir, digamos, porque había que leer muchísimo, yo decía, va a haber un día en el que voy a poder dormir, ¿ves? Y voy a leer lo que tenga que leer en el tiempo que yo creo que tengo que leer, y me voy a ir a descansar y a dormir. La verdad es que la pasión por este trabajo, por esta profesión, simple y llanamente cuando estamos en la etapa de estudio, nos entrenan para seguir ese ritmo de vida. Estudiar permanentemente y obviamente el reto está en poder aportar a esta sociedad resultados, ¿sí? Resultados efectivos, creer en las normas que tenemos, creer en que realmente nos va a permitir sacar al país adelante, ¿sí? Porque eso es lo que hay que hacer, eso es un deber ciudadano, y por eso tenemos que comprender todo esto, ¿ven? Por eso tenemos que comprenderlo, tenemos que entender realmente que el derecho tributario es una materia muy importante. Y sinceramente, cuando yo lo estudié, tuve buenos profesores, pero no nos daban como que, no era algo muy importante, ¿ven? Más bien en el derecho administrativo sí. Y el profesor que teníamos era un hombre que realmente nos aportó muchísimo. Y finalmente, digamos, por eso el perfil, digamos, de los profesionales que salíamos pues, de esa universidad. Ustedes saben que yo no soy de la Universidad de Guayaquil, pero tengo formación porque mi abuelo y mi padre se educaron aquí, ¿verdad? Entonces, yo soy de la Católica, graduada en la Católica, entonces en la Católica, bueno, se sale con con un alto perfil, digamos, de administrativo, ¿no? Para trabajar en la función pública y demás. Es un perfil marcado, ¿no? Es parte del perfil del abogado, digamos, ideal que saca la Católica. Entonces, fíjese, y por eso creo que Dios me ha bendecido realmente en venir aquí a enseñarles a ustedes que también hay otros espacios jurídicos, otras materias jurídicas
ya que aprovechando que aquí sus compañeros me dijo que le gustaba mi materia, ¿sí? Porque tiene importancia, ¿ves? Tiene importancia, tiene mucha relevancia, igual que el derecho civil, igual que el derecho penal, ¿sí? Podemos hacer muchísimo, ¿sí? Podemos aportar mucho, y este derecho tributario, más bien han ganado mucho terreno los quiteños, sí, ser regionalistas también, por favor, que no se tome el comentario de esa manera, ¿no? Sino que también podemos decir, nosotros también estamos dentro de esa práctica y también hemos mejorado, ¿ven? Porque eso es lo que tenemos que hacer, que justamente de aquí salgan abogados que vayan a pelear en este campo, ¿sí? Y que permitan, ven, enderezar a la sociedad guayaquileña, a la sociedad que cree una cultura tributaria, ¿sí? Que realmente no sea, digamos, una ciudadanía inconsciente, sino más bien todo lo contrario, con mucha conciencia de colaboración y de participación, y que nos sintamos realmente orgullosos y satisfechos de que nuestra ciudad pues, pueda desarrollarse como se desarrolle, con el liderazgo que tenga, ¿sí? No importa el líder, ¿sí? Importa el resultado. ¿Sí? Importa que haya la cultura tributaria, importa que los ciudadanos realmente contribuyamos al desarrollo, porque los únicos que se van a beneficiar somos nosotros los que vivimos aquí. ¿Sí? Entonces, creo que ya estamos con el tiempo, me parece. Sí. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana no, con ustedes me veo el jueves. Ya, con ustedes vemos el recurso de revisión el día jueves, avanzamos ya con ese recurso y de ahí vamos a entrar a la ejecución coactiva. Muy bien. Entonces, chicos, gracias por haber venido a la clase. Vamos a, como les dije, no se preocupe, vamos a revisar el tema de las asistencias, revisa la plataforma para que hagan el taller de esta semana. Sí, estén pendientes también porque estoy calificando los trabajos, entonces estén pendientes, por favor, si alguien se me escapa alguna nota, alguna cosa, porque puede ser que yo vea, sí, que me salte la lista o algo por el estilo, entonces ustedes siempre dan las alertas, ¿no? Entonces, para no equivocarme, por si acaso. Igual con las asistencias, monitoreen también el tema de las asistencias, entre el miércoles y jueves, que aspiro a tener ya todo depurado, vayan estudiando, por favor, para el tema del examen, ¿sí? Que ya estamos listos para tomar el primer parcial, yo ya estoy más que lista, ya subí todo lo necesario, solamente configuro la prueba y ustedes van a acceder. La prueba será de 1 hora, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar preparados, son 10 preguntas, ¿sí? Son 10 preguntas, y yo siempre tomo una pregunta por tema. ¿Ven? Soy tramposa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así los hago estudiar todo el tema. Entonces, un solo tema una sola característica o condición que he puesto de una de los temas, entonces hay que jugarse al todo por el todo. Entonces hay que saberse bien todas las instituciones. Yo creo que se los he hecho fácil, digamos, sencillo de entender, de la misma forma que me ven aquí hablando, pues de la misma forma les hago las preguntas. Ustedes más o menos han visto las preguntas que les tomo en los cuestionarios que hemos hecho así, sencillos. Y bueno, esas son las pistas que les dejo para el examen. Espero que les vaya muy bien y nos vemos con ustedes el día jueves, que es nuestra siguiente clase, ¿ok? Que tengan una linda noche, porque sé que tienen más clases. Pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Chao, chicos. Chao, Miss. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss, muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao, Miss. Gracias por venir.